Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos, en el capítulo 12. Le vamos a dar lectura al verso 1 y al verso 2 para la gloria de Dios. Y cuando lo tengan listo, glorifique el nombre de Dios. Libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 1 y 2, para la gloria del Señor Jesús. Amén. Y cuando lo tenga listo, glorifique el nombre del Señor. Amén. Póngase de pie por reverencia a la palabra del Señor. Bueno, la hermana Estel, si quiere que se quede sentada, pero los demás les pido que se pongan de pie. Hebreos 12. Hebreos 12, capítulo 12, verso 1 y verso 2. Y la iglesia dice, que yo le voy a dar lectura una vez y usted los va a leer los dos por segunda vez. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora usted. Por tanto, nosotros también, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y sentó a la diestra del Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, en esta tarde, noche, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Padre, de poder estar aquí en tu casa, adorándote, glorificándote, mi Dios, reconociendo que solo tú eres Dios y que te necesitamos, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas. En esta tarde yo te doy gracias pidiéndote, mi Dios, que pueda, Señor, esta palabra entrar a la vida, entrar a los corazones de cada uno de mis hermanos, y que esta palabra poderosa que es de usted, mi Dios, pueda purificarnos, pueda limpiarnos, Padre, pueda, Señor, romper y derribar todo estorbo, toda barrera, Señor, quitar, Señor, todo lo que nos estorba, pueda darnos fuerza, pueda darnos la fe, pueda darnos, Señor, la sanidad, la confianza, la paz, el gozo, Señor, la liberación de todo nuestro ser, Padre, para continuar en este camino de salvación y de vida eterna, Señor, porque estamos esperando tu venida, mi Señor, pidiéndote que sigas preparando, Padre, a tu pueblo, que sigas preparando a tu iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te doy gracias. Se vaya todo pensamiento negativo, Padre, que esté ahí en la mente, en el corazón, toda preocupación, toda tribulación, toda debilidad, toda angustia, Padre, toda, Señor mío, pensamiento negativo, toda enfermedad, Padre, se vaya fuera del cuerpo, Señor, esa enfermedad del alma se vaya fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, porque hay poder en la sangre de Jesucristo de Nazaret. Padre, yo declaro victoria en el nombre de Jesucristo, Padre, en medio de tu pueblo, en medio de esta iglesia, Padre, y en medio de toda tu iglesia universal y de todos tus siervos, Padre. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos, benditas y santas, pidiéndote, Padre, que me declaro necesitado de tu Espíritu Santo para poder hablar y predicar tu palabra en esta hora, mi Dios. No permita pensamientos, Señor, ni ideas mías, sino que toda palabra que salga
ven inspirada a través de tu Espíritu Santo, Padre, y que en esta hora, mi Dios, a través, Señor, de tu poder, de tu presencia, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, usted siga preparando a su pueblo, Señor, siga preparando nuestras vidas para el día que usted decida enviar a su Hijo amado, podamos estar listos, prestos, Padre, aptos para ser arrebatados y estar con usted en el reino de los cielos, que es lo que anhelamos, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Se lo pido y se lo ruego con todo mi corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, amado hermano, pero no deje de alabar el nombre del Señor. Amén. Y acuérdense que estamos predicando puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios. Vamos a entrar ya a otro libro, aquí en el capítulo, en Hebreos 12, donde dice la palabra: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay varias palabras aquí, hermano, que me llamaban la atención. Amén. Y vamos a tratar de ver algunas. Amén. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra del Señor nos enseña que hubo personajes, y nos habla de personajes que están escritos en la palabra de Dios, que le creyeron a Dios, que tuvieron fe en Dios, que, hermanos, miraron quizás milagros, que quizás miraron señales, alabado sea la gloria de Dios, y aunque quizás no lo miraron ellos y quizás llegaron a morir, pero obtuvieron lo que Dios les había prometido. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, nunca menguaron en su fe, ellos nunca quitaron la mirada, hermano, el pensamiento, la mente en el Hijo de Dios, en el Dios de los cielos. Y cuando alguien quita la mirada, hermano, en Cristo, entonces es peligroso, porque nos podemos desviar hacia otro camino. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso la mirada y la mente y el corazón y el sentir de todo cristiano tiene que estar en Jesucristo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Hay que correr, amado hermano, como dice aquí, hay que correr la carrera como cristianos, amado hermano, y que no debemos de cansarnos, porque hay que llegar al final del camino. Estamos mirando tiempos difíciles, usted y yo estamos en la carrera del Evangelio, en la carrera que nos puede llevar a la vida eterna, este camino que nos lleva al cielo. Así que nosotros tenemos que seguir en este camino, y hay que terminar esa carrera, y no hay que cansarnos. Y si nos cansamos, pidiéndole las fuerzas al Dios de los cielos para que nos dé la fuerza y podamos seguir nosotros adelante en este camino de salvación y camino de vida eterna, que nos llegue hasta el final de este camino, amado hermano. Amén. Posiblemente podemos cansarnos, pero tenemos a alguien que nos puede dar la fuerza para seguir adelante. ¿Cuántas veces nos hemos sentido agobiados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido ya cansados? ¿Cuántas veces entra en la mente, en el corazón: ya no puedo seguir, alabado sea Digo, ya no voy a seguir, voy a aventar la toalla, como decimos vulgarmente, porque ya no puedo? No, mi hermano, hay alguien quien te puede dar esas fuerzas. Se llama Jesucristo, se llama el Dios Todopoderoso. Por ahí Isaías dijo en el capítulo 40, me parece 39, y los que esperan en Jehová levantarán vuelo como las alas de las águilas, correrán y no se cansarán. Cuando usted se sienta, hermano, ya fatigado, cuando usted se sienta ya menguado, cuando usted sienta que ya las fuerzas se le han acabado, espere ahí, hermano, como dice la palabra, pidiéndole a Dios, porque es una promesa de Dios, y lo que Dios promete,
Dios lo da y Dios lo cumple. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta tarde? Aleluya. Acuérdese que es un camino que estamos nosotros, o un camino donde estamos corriendo, donde está la salvación y donde está la vida eterna. Ahí piénsele usted. Si usted ya quiere menguar, quiere descansar o quiere dejar el camino, ya no quiere seguir corriendo, ahí piénsele usted. Pero esta carrera nos lleva a la salvación y a la vida eterna. ¿Qué es esa carrera cristiana? Es una carrera donde vamos a llegar al reino de los cielos. Es una carrera donde vamos a vivir cada uno de nosotros para siempre con el Dios de los cielos. Es la carrera que necesitamos correr, porque para entrar al reino de los cielos necesitamos usted y yo, y todos necesitamos una perfección. ¿Y quién más nos puede perfeccionar si no es el Dios de los cielos? ¿Cuántas alaban la gloria de Dios? Es una carrera por la rectitud, para vivir rectamente delante del Dios de los cielos, para vivir como Él quiere, no como usted y yo querramos. Es una carrera, amado hermano, para vivir rectos delante de nuestro Dios y para ser justos, para vivir en justicia. Es la carrera. ¿Para qué? Para llegar a la tierra prometida celestial. Esa es la carrera también por la cual estamos corriendo. ¿Para llegar a dónde? A la tierra celestial. No a la tierra terrenal, le hablo espiritualmente, la tierra celestial. ¿O no está usted buscando a Dios para alcanzar el reino de los cielos? ¿No está usted buscando a Dios para alcanzar el cielo el día de mañana que venga Cristo? Es la carrera, hermano, celestial, donde vamos a vivir con Dios para siempre. Gloria a Dios. Por eso no debemos de cansarnos. Amén. Debemos de seguir adelante. Y creo yo que falta poco para terminar esta carrera. Por eso hay que pedirle a Dios. Hay que buscar mucho a Dios y pedirle a Dios que Dios nos dé fuerza, que nos quite el desánimo, que nos quite quizás el desaliento, que nos quite la debilidad. Seguir luchando, porque nuestra única esperanza es Dios, y decirle: Dios, veo ya tu meta, ayúdame porque falta poco. Y después quizás usted ya ha corrido no sé, hermano, cuántos kilómetros y está a punto de llegar a la meta, y es triste que ya está en la recta final nos cansemos o nos desviemos o nos quedemos parados en esa carrera cuando estamos mirando que ya está próxima la meta, ya está próxima la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice: teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos. Le decía yo, hay personajes que pusieron su mirada en Jesucristo, personajes en la palabra del Señor. Fueron creyentes, fieles a Dios. Y esto nos debe de alentar a nosotros por todo el tiempo, o a diario, o constantemente nos debe de alentar para que nosotros podamos seguir adelante, para que nosotros podamos seguir, amado hermano, luchando. Porque la Biblia nos plasma ejemplos de muchos hermanos, personajes que le creyeron a Dios y que pasaron cosas tremendas. No lucharon solos, ni tampoco nosotros somos los únicos o los primeros en luchar, amado hermano, con tantos problemas, con tantas tribulaciones, con tantas situaciones difíciles que día con día usted y yo enfrentamos en el camino del Señor. No somos los últimos ni los primeros.
primeros. Pero sí tenemos nosotros que alentarnos a seguir adelante, porque vamos y estamos enfrentando situaciones muy difíciles día con día. Ellos corrieron, muchos han corrido la carrera del Evangelio y han ganado. Dios no los ha dejado solos. Dios es capaz de renovarnos las fuerzas. Amén. Hay testimonios a través de hombres, hermano, en la palabra de Dios tremendos, que son ejemplos que nos impulsan a nosotros, hermano, para que cada uno de nosotros, hermano, podamos ganar esa carrera de la vida eterna. ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros ahora que hemos creído en Cristo, ahora que hemos caminado, que estamos caminando en el Evangelio y que estamos, amado hermano, al final del camino? Por eso hay ejemplos en la palabra de Dios. Vamos a ver quizás algunos más adelante. Hay ejemplos, hermano, de hombres tremendos, aleluya, que de ahí nosotros tenemos que tomar, hermano, en cierta manera, ejemplo. ¿Para qué? Para que podamos seguir adelante. Nosotros es lo mismo ahora, en otro tiempo, pero hoy tenemos una responsabilidad, usted y yo, porque hemos creído en el Señor Jesucristo, nos hemos comprometido, hermano, aleluya, a vivir y obedecer. Hemos puesto nuestra mirada, hemos puesto nuestro corazón, hemos cerrado aquí, hemos puesto nuestra esperanza en el Cristo de la gloria, y hay una responsabilidad que tenemos usted y yo de no cansarnos y de seguir, amado hermano, corriendo esta carrera. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Mire, le voy a poner un ejemplo. Los corredores, literalmente, que corren una carrera, en una competencia, ¿qué es lo que hacen? Trabajan, se preparan, ¿sí o no? Para esa carrera. ¿Se preparan para qué? Para quizás ellos, hermano, aumentar su resistencia, su fuerza, para acabar aquellos 10, 20, 30, 40 kilómetros, no lo sé, que tienen que recorrer. Pero se preparan para que ellos tengan esa fuerza, esa resistencia y terminen esa carrera. ¿Y cómo se presentan después de que se prepararon ellos? ¿Cómo se presentan? Se presentan ya preparados para el día de la carrera. Se presentan quizás esbeltos o delgados, no lo sé. Se presentan, amado hermano, con ropa liviana, con ropa ligera, porque son cosas apropiadas para que ellos puedan correr esa carrera. Lo más ligero, lo menos que pueda pesarles de lo que traigan. ¿Para qué? Para que soporten. Porque ya a cierta distancia, una simple playerita, a cierta distancia, ya después de haber recorrido esa playerita, empiezas a sentir el peso de esa playera. ¿Amén o no amén? Pero quien ha practicado eso sabe de lo que le estoy hablando. Amén. Ahora con más nosotros, que Dios nos ha llamado, amado hermano, a correr una carrera, que Dios nos ha puesto en un camino delante de nosotros para correrla. También tenemos que prepararnos. En otras ocasiones le he dicho, hermano, para entrar al reino de los cielos no es decir soy cristiano y ya vivo la vida como yo quiera. No, se necesita una preparación para poder entrar al reino de los cielos. Tenemos que despojarnos de todo lo que nos pesa. Amén. Todo lo que nos impida correr. ¿Y qué es lo que a veces nos impide correr esa carrera que Dios nos ha llamado? Hay que despojarnos del peso del pecado, del peso de la desobediencia, del peso de la indiferencia.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? De muchas cosas, señalamientos, chismes, mentiras. A veces ser falsos somos unos y por allá afuera somos otros. Es el peso de ser doble cara. Amén, hermano. De todas esas cosas necesitamos nosotros que despojarnos también, porque estamos en una carrera. El peso de la flojera, el peso de la pereza, tenemos que echarlo fuera. Tenemos que estar siempre dispuestos en esa carrera. ¿Para qué? Ya para vivir el Evangelio, para agradarle a Dios. ¿Para qué? Para vivir en obediencia. ¿Para qué? Para vivir en su obra, preocupados por su obra. ¿Por qué? Porque eso es parte de la carrera espiritual que usted y yo estamos corriendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, corramos con paciencia. Dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, todo peso del pecado que nos asedia. El pecado siempre está latente ahí, a un lado de nuestras vidas, molestándonos, acosándonos, fastidiándonos, presionándonos. ¿Para qué? Para que nosotros le fallemos a Dios y no le obedezcamos. El pecado siempre está latente ahí a un lado de nosotros. Pero ¿qué me dice la palabra del Señor? Quitémonos de todo peso de pecado. Dice que nos asedia. Usted y yo sabemos, hermano, que el pecado está a un ladito de nosotros. El pecado está cuando usted sale de su casa. El pecado está cuando usted sale de aquí del templo. Alabado sea la gloria de Dios. El pecado está en su trabajo. El pecado está en la calle. El pecado está donde quiera, acosándonos, asediándonos. ¿Para qué? Para que usted y yo caigamos en ese pecado, en esa desobediencia. Pero si nosotros corremos esa carrera con el Señor Jesucristo, alabado sea la gloria del Señor, no va a pasar nada. Pero tenemos que estar ahí buscando al Señor. Amén. Pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos evitar se me fue la palabra, ese acoso, llamémoslo así, del pecado, ese malestar, o ese, más bien, no malestar, ese molestar del pecado en nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros quitar esas cosas? ¿Cómo podemos hacer esto? Porque aquí dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Amén, hermano. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a ver un punto. Usted y yo tenemos, hermano, que elegir nuestras amistades. ¿Con quién andamos? ¿Con quién nos juntamos? ¿Con quién nos relacionamos? Nosotros tenemos que normalmente relacionarnos con personas cristianas que estén corriendo la carrera del Evangelio, que estén corriendo la carrera de salvación. Normalmente nosotros tenemos que tener amistades. La misma palabra nos enseña, no te unas en yugo que desigual. Porque las malas amistades, hermano, traen a veces, hermano, ese peso de pecado. Traen valores, traen actividades que pueden influenciar nuestras vidas, que pueden influenciar a
nosotros si nosotros nos relacionamos con ese tipo de pesado, con ese tipo de personas. Traen un peso, traen un pecado muy fuerte, que si usted y yo no tenemos la suficiente espiritualidad, eso, hermano, no puede influenciar en nuestras vidas. Aleluya. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos decisiones que no le agradan a Dios. Nosotros tenemos que ser sabios, tomar decisiones sabias, juntarnos con personas que no, hermano, estén o conviviendo, relacionando con personas que no estén en nuestra misma carrera, pueden influenciarnos. Amén. Y no estoy diciendo mentiras. He visto hermanos o cristianos que a veces, y lo más terrible, amado hermano, que a veces con ciertas amistades, amigos muy cercanos, y a veces ya no están en el evangelio, sino otra vez están allá afuera con ellos. ¿Por qué? Porque hay influencia por parte de esas personas. Dios no se equivoca, amado hermano. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que desechar o abandonar, como usted le quiera llamar, ciertas cosas o actividades que podamos nosotros estar cayendo en pecado, en desobediencia a Dios. Tenemos que alejarnos de todas esas cosas. Cosas que no nos convienen, cosas que no nos traen bien para nuestras vidas. A veces tenemos malos deseos, a veces hay malos deseos en nosotros mismos. ¿Cierto o no cierto? A veces hay deseos en la carne que nos perjudican delante de Dios. Y de carne estos se quedaron callados. Hay deseos en la carne que a veces cometemos y que no le agradan a Dios. A veces hay un orgullo que tenemos nosotros mismos, un orgullo malo. Hay que tener el orgullo bueno, el orgullo por seguir, por pelear esa carrera, por ser celosos de la palabra, por ser celosos de vivir en Dios, por ser celosos de caminar en Dios. Hay que ser orgulloso para eso, no orgulloso, prepotente, mirando o haciendo de menos a alguien y menos como cristianos. Si como otra persona que no conoce mostramos un orgullo hermano, menos como nosotros como cristianos, como hermanos. Tenemos que abandonar esas cosas, esas costumbres o actividades, como usted le llama, que pueden provocar que nosotros caigamos en pecado. Amigos, amistades mundanas que no nos edifican, que a veces nos invitan a hacer cosas que no le agradan a Dios. Amén. Ay, hermano, no me voy a relacionar. Yo no estoy diciendo que no te relaciones. Yo te estoy diciendo que no te influencien y que tú mires qué tipo de persona. Si esa persona o ese amigo o esa amistad, nomás cada que la veo me inculca o me incita a hacer cosas malas, pues mejor le voy dando la vuelta. Porque no es en una de esas, en un momento de debilidad, puedo yo caer a hacer esas cosas malas que le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy en otra posición, porque yo tengo otro camino, porque yo tengo otra fe, porque mi vida es otra. Yo busco la vida eterna, no busco la vida, hermano, temporal o terrenal. Mi sentir y mi carrera en la cual yo estoy corriendo es para una carrera que llegue al reino de los cielos, donde voy a estar con Dios y voy a alcanzar la vida eterna. Alá que Él vive. Amén.
Amén. A veces nos enfocamos tanto al deporte que a veces se nos va la fuerza, se nos da la energía y luego ya no queremos buscar a Dios. Y no estoy diciendo que es malo que usted un día corra, no, pero a veces nos enfrascamos tanto en el deporte que a veces eso nos influencia para buscar a Dios como debe de ser. Yo conozco personas adictas al deporte. Conozco personas adictas que corren 5, 6, 7, 8 horas diario. Y repito, no es malo que usted corra. Yo digo, si ese tiempo, esas 7 horas que le dedican al deporte, lo invirtieran en Dios o se lo dieran a Dios, sería otra cosa. ¿Amén o no amén? Gloria a Dios. Por ahí dice, se me viene a la mente, por ahí dice un versículo, creo que es en Timoteo, me parece. No sé si es primero o segundo que se me viene a la mente, pero dice así más o menos. El espíritu, el correr, creo, el correr o el deporte, no recuerdo cómo dice, pero dice, para poco, el ejercicio, para poco es provecho. O sea, sirve de poco provecho. No recuerdo, pero por ahí lo busqué. Pero el espíritu vivifica. A lo mejor te puedo correr un día, bueno, gloria a Dios, se acabó. Otro día, bueno, está bien. Pero si lo agarramos ya de rutina, de obligación, de adicción, ahí está lo malo. Porque ese tiempo, en lugar de dedicárselo a Dios, se lo estamos dedicando a una cosa que no nos va a edificar. Y luego nos resta, ¿qué? Fuerza, ¿para qué? Para buscar a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y esa fuerza que nos puede faltar nos va a impedir seguir a Dios como Dios lo demanda, enteramente. ¿Cuánto tiempo no nos quita, hermano, la televisión? O la diablomisión, como usted le quiera llamar. ¿Cuánto tiempo nos quita? ¿Cuántos televisionudos hay aquí? Por ahí hay un levantar la mano uno. Si le quitamos eso, ese tiempo que le dedicamos a la televisión, si lo invirtimos a Dios, bellas cosas, que usted vea, no sé, las noticias, se entere de algo, yo estoy de acuerdo. Pero normalmente ve las noticias y luego le ponen, está el partido de fútbol, y luego está esto, y luego hasta las comedias andan viendo. Amén. Y la Biblia, y la oración. Ya hay cosas que no nos edifican. Yo entiendo que el aparato, usted lo vea, se entere una noticia, hasta ahí está bien. Pero a veces ya se ven otras cosas o vemos otras cosas. Y ya lo agarramos de costumbre diario. Los placeres del mundo son cosas que también nos impiden que nosotros corramos esa carrera como debe de ser. Hay que distanciarse de todas esas cosas. Y después de que usted se distancie y compruebe, evalúe los resultados de su vida. Analice los resultados de su vida. Ya dejé esto, ya dejé el otro. Le he dedicado más tiempo a Dios. Me siento mejor. Aleluya. Ahí es donde nosotros tenemos que evaluar todas esas cosas. A veces cosas que no nos importan, amado hermano. Cosas que no las tomamos en
sí nos restan tiempo. ¿Cuánto tiempo se pasa usted viendo el celular? ¿O nos pasamos viendo el celular? No leemos la Biblia, no venimos al templo, pero estoy conectado en el celular diario. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces son cosas que nos afectan, cosas que nos impiden seguir corriendo la carrera como Dios demanda. Hay que pedirle a Dios, hay que pedirle ayuda a Dios para que nos quite todos esos malos hábitos, para que nos quite todas esas costumbres, alabado sea la gloria de Dios, que nos pueden servir de tropiezo a nuestra vida, para que nosotros podamos seguir avanzando en el camino, en la carrera, que terminemos en la carrera para la salvación y para la vida eterna. A veces hay peso de pecado que se guarda en la misma iglesia, en nosotros mismos. A veces hay quizás escondidamente, amado hermano, el alcoholismo. Se toman todavía por ahí un alcohol, una cerveza. Por ahí todavía se fuma. Por ahí todavía se juegan juegos de azar. Por ahí todavía se baila música mundana. Tenemos que reconocer, si es que lo hay, tenemos que reconocer estas cosas y pedirle a Dios ayuda, que nos despojemos y que nos despoje de todas esas cosas, hermano. Aleluya. ¿Para qué? Para que no nos impida a nosotros buscar el camino de salvación y el camino de vida eterna. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y quizás podamos decir que nadie se da cuenta, pues nadie se da cuenta, pero el que está allá arriba están los ojos desde arriba, donde quiera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y a veces podemos pensar que no nos mira, Dios sí nos mira. Pero tenemos que despojarnos, reconocer y pedirle ayuda a Dios. Y decirle: Dios, sé que esto no te agrada, sé que como hijo tuyo, como cristiano, hago esto y no te agrada. Ayúdame, te pido ayuda. Te pido ayuda a la iglesia. Dile: pastor, mira, pido oración, aleluya. ¿Por qué? Porque tengo este hábito que no me lo puedo quitar. Yo le decía hace 8 días, yo ya estaba en Cristo, tenía 4 meses o 3 meses y todavía iba a la cantina a tomarme quizás la famosa botana y una cerveza. Y yo le decía a Dios: Señor, no, pero no podía. Hasta que un día le clamé con todo mi corazón, a una distancia entre la puerta, sentí algo y en ese algo me di la vuelta y ahí se acabó todo. Pero ¿quién me ayudó? Cristo. ¿Por qué? Porque ahora yo estaba corriendo una carrera diferente, una carrera no en el mundo, sino una carrera que me iba a llevar y que me está llevando al reino de los cielos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Tenemos que pedirle ayuda a Dios. Tenemos que reconocerle a Dios y decirle a Dios: Señor, tengo esto, a ti no te puedo engañar. Bendito sea el Señor. A ti no te puedo engañar. Quítame esto. Porque el que me va a dar la salvación eres tú. El que me va a condenar eres tú. Y tú eres el principal, tú sabes todas las cosas. Qué difícil a veces nos cuesta reconocer algo o decir: Señor, hermanos, ayúdenme a orar por esto, por lo otro. Y después, desgraciadamente, a veces uno se entera por otros lados. Amén. Pero nunca, qué difícil a veces es mostrar nuestras debilidades, qué difícil a veces es reconocer nuestros errores. Y no estoy diciendo que andemos de chismosos. Estoy diciendo que hay cosas que usted y yo reconocemos, debemos reconocer y decir: Señor, esto está mal, voy a pedir ayuda primeramente a Dios y después le voy a decir a mis hermanos de la iglesia que me ayuden a orar para que se vaya esto de mi vida, estos deseos mundanos, porque me estorban para que yo siga corriendo
la carrera que me lleva al cielo y a la vida eterna. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Vamos a mirar el versículo 12. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, quiere decir que usted y yo solamente tenemos que mirarlo a Él sobre todas las cosas. Que no le demos más valor a otras cosas que a Dios, que a Cristo. Que nuestros ojos estén puestos en Cristo. Nuestro corazón, nuestra mente. Acordémonos y acuérdese que Cristo corrió la carrera también. Él corrió esta carrera y no debemos de perderlo de vista. La vista es, el propósito es, y nuestra vista es llegar a Jesús. Jesús corrió esta carrera. Jesús estaba en un cuerpo de carne. Él fue tentado en todo. Él era como usted y como yo. Tenía luchas, tenía tentaciones. Estaba en un cuerpo de carne y de hueso como usted y el mío. Pero ¿cuál era la clave o cuál fue la clave? Que nuestro Señor Jesucristo fue obediente y obediente hasta la cruz. Amén. Y es así como nosotros tenemos que mirar a Jesús, tenemos que ser obedientes. Tenemos que alcanzar la misma meta que alcanzó Jesucristo. Amén. Amén. Dice, puesto los ojos, el autor y consumador de la fe. Él nos enseñó esa fe. Nosotros tenemos que imitar esa fe que Él tuvo hacia el Padre. Amén. El cual por el gozo delante de Él sufrió la cruz. Fíjense, dice, el gozo puesto delante de Él. ¿Qué significa esto? Significa el día de la redención, el día de la salvación de la humanidad por Cristo que murió ahí en la cruz del Calvario. Gozo puesto delante de Él. Él sabía que iba a ir a morir a la cruz del Calvario. Pero Él no lo hizo con tristeza, con dolor. Es un decir mío. Yo me imagino que el Padre le dijo, tienes que ir a la tierra. Mira, te van a golpear, te van a humillar, te van a hacer de menos, te van a abandonar. Y no con eso, te van a colgar en la cruz del Calvario. Y ahí vas a morir. Y ahí te van a enterrar unos clavos. Quizás es un sentir mío. A lo mejor el Padre le dijo eso. Pues aún no con eso, el Cristo de la gloria. Padre, si el propósito es que yo pague de esa forma, pero que tú recuperes a la humanidad, yo voy y lo pago. Hasta la bacanda, la baquíama. Alábele que Él vive. Porque a través de la cruz del Calvario que Él murió y Él fue sacrificado, hermano, ahí entra otra vez la salvación para la humanidad, para todos aquellos que crean en Él, que caminen en Él, que corran la carrera en Él. Ahí Él clavó en la cruz del Calvario para la redención del mundo, no de unos cuantos, no, sino de todo el mundo entero. Y lo hizo con gozo. Bendito Dios. Amén. Dice, gozo puesto delante
Él. Jesús corrió la carrera de la fe en esta tierra. Y Él mismo nos enseña cómo tenemos que correr esa carrera. Dice, y de él dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, la ofensa, el agravio. Eso quiere decir oprobio, lo sufrió Él. Amén. Pero Él obedeció a Dios. Ignoró, despreció, no le dio vergüenza morir en la cruz del Calvario a fin de terminar esa carrera de obediencia perfecta a Dios. Ignoró la cruz. Ignorar no le quiero dar a entender que dijo, bueno, lo ignoro, no voy a morir en la cruz. No, Él sabía que iba a ser crucificado. Él sabía que iba a morir ahí en la cruz del Calvario, pero lo ignoró. No importa que muera yo ahí, si es por rescatar a la humanidad. Yo sufro el sacrificio, ignoro el castigo, ignoro los dolores, ignoro el desprecio, con tal de que mi Padre recupere a la humanidad. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Menospreciando el oprobio, no tomó en cuenta, llamémosle así, la ofensa, el agravio que él estaba sufriendo o que había sufrido. No lo tomó en cuenta. Porque a lo mejor si toma en cuenta, no voy a pasar esto, voy a hacerlo, a lo mejor él no cumple ese sacrificio. Amén, hermano. Pero lo ignoró, sabía lo que iba a pasar, pero dijo, no me importa. Con tal, si yo soy ese instrumento que mi Padre va a usar para rescatar a la humanidad, para rescatar otra vez al mundo, ignoro lo que me pasa en la cruz, ignoro quizás los dolores, aleluya, ignoro el agravio, ignoro las ofensas, aleluya, porque yo sé que si llego y termino esa carrera, el mundo, la humanidad, entonces va a sufrir esa redención, entra la salvación otra vez para toda la creación. Alábele que Él vive. No es poco lo que hizo el Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Él mismo, le repito, corrió esa carrera de fe en la tierra. Él mismo nos mostró cómo se corre esa carrera. Jesucristo participó de esa carrera de fe. Él es el autor. Él es el consumador de esa fe. Él corrió la ruta de esa carrera, de esa vida perfectamente. Él fue justo. Él obedeció en todo al Padre. Él corrió esa carrera, hermano, de fe en total confianza, en total esperanza hacia Dios. ¿Mediante qué? Mediante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Él confió en el Padre. Él confió en Dios. Confió que el Padre no lo iba a abandonar, no lo iba a despreciar, no se iba a olvidar de él, sino que le iba a dar la sarrama tierra, su recompensa. Y de la misma manera, usted y yo, Él es el consumador de fe. Nosotros tenemos que confiar en Él, que en Él vamos a alcanzar la redención, que en Él vamos a alcanzar la vida eterna, que en Él tenemos todo, aunque suframos ciertas cosas, pero Él ha prometido rescatarnos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Él completó la carrera para nosotros los creyentes como un ejemplo de fe en Dios. Por eso yo le decía, tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo, que Él nos puso aquí en esta tierra. Amén. En una
Jesucristo, fíjese bien, dependió solamente de Dios. Y usted y yo tenemos que depender solamente de Dios. Amén, hermano. ¿O no? Jesucristo no dependió de Dios. Por eso Él llevaba una vida de oración, Él llevaba una vida de comunión con Dios. Siempre a la noche, a la hora que fuera en la noche, Él se iba a hincar con el Padre. Antes de que saliera el sol ya estaba con el Padre. Alabado sea la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque dependía solamente de Él, no de nadie más, no de las cosas terrenales, no. Y usted y yo también dependemos solamente del que está allá arriba. Yo no le digo que no trabaje, yo no le digo, hermano, que no tenga su negocio, yo no le estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que usted, su negocio, su trabajo, lo que tenga, eso depende de Dios. Y usted tiene que poner todo en las manos de Dios. Usted no tiene que confiar en las riquezas, en su negocio, en su trabajo. Usted tiene que confiar en Dios. Dios sabrá mover las cosas en su trabajo, en su negocio, para que a usted lo siga bendiciendo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Denle una ofrenda de palmas a Dios. Amén. Por eso usted y yo como cristianos tenemos que tener los ojos siempre puestos en Jesús. Amén. Él a punto de morir murió. Pero en ese punto de morir, Él depositó y expresó su fe hacia el Padre. Amén. Y ahí, en la cruz del Calvario, ahí donde Él termina esa carrera, al final de esa carrera, la palabra de Dios dice que el Padre le había dado una promesa, que después de terminar la carrera y morir crucificado en la cruz del Calvario, se iba a levantar al tercer día y se iba a sentar a la diestra del Padre. Y así sucedió. A Sarrabatíama se levantó al tercer día y la Biblia dice que está hoy en día a la diestra del Padre intercediendo. Dios le cumplió esa promesa. Amén. De resucitarlo, de sentarlo a la diestra, o sea, a la derecha de Dios. Así como el Cristo de la gloria recibió, hermano, esa promesa de Dios, así el cristiano, así la iglesia recibirá la recompensa de fe de haber creído en Cristo. ¿Cuál recompensa? La resurrección, Arrabatíama, y la vida eterna, para estar siempre con el Señor allá arriba en el cielo. Esa es la recompensa, ese es el pago, el sufrir, el soportar, el aguantar, hermano, el afrontar ciertas pruebas en esta tierra. ¿Cuál es la recompensa? La resurrección y la vida eterna. Alabe la gloria del Señor. Así como el Padre le dio esa promesa y lo hizo, así nosotros también en Cristo vamos a recibir esa promesa de la resurrección y de la vida eterna. Nuestra vida en Cristo, nuestra vida ahora en esta carrera que estamos corriendo del Evangelio para alcanzar la vida eterna, también nos demanda, hermano, nos demanda mucho esfuerzo, nos demanda mucho trabajo. Requiere, que le decía yo, que abandonemos, amado hermano, todo lo que puede interferir en una relación con nuestro Dios. Que corramos, que luchemos con perseverancia contra el pecado. ¿Cómo vamos a correr con perseverancia contra el pecado? Con la ayuda y el poder del Espíritu Santo de Dios, para vivir como, vivir en obediencia, vivir en agradable presencia delante de nuestro Dios. Nosotros tenemos que esforzarnos y pedirle a Dios que nos dé el Espíritu Santo, su poder. ¿Para qué? Para afrontar todas esas cosas en este mundo y en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor.
para que vivamos nosotros, hermano, en una efectividad o efectivamente delante de Dios. Por eso tenemos que fijar nuestra mente, nuestra mirada en Jesucristo. Amén. Si quitamos la mirada en Jesús, usted y yo, o nosotros mismos, si nosotros quitamos la mirada en Jesús, nuestra mente, nuestro corazón, y nosotros nos miramos a nosotros mismos, amado hermano, o nos fijamos en lo que tenemos, en nuestras circunstancias que nos rodean, vamos a fracasar, vamos a tropezar. Tu mirada, tu corazón, tu mente deben de estar en Jesucristo, no en lo que tenemos, no en nosotros mismos, no, sino solamente en el Cristo de la gloria. Amén. Háblale ya por allá a los niños, hermana Silvia. Y a mi esposa que ya, por favor. Le decía yo que dice aquí el versículo, dice, en el verso 1 dice, nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos. ¿Quiénes son esa gran nube de testigos? ¿Quiénes son? Si usted observa, déle vueltecita al capítulo 11. Yo le decía que la Escritura nos enseña personajes que tuvieron su fe, que depositaron su fe, que le creyeron al Dios de los cielos. Amén. Y que recibieron lo que Dios les prometió. Y cuando dice nube de testigos, se está refiriendo a estos ejemplos en el capítulo 11 de tantos personajes que aquí nos describe la palabra del Señor. Y vamos a mirar, por ejemplo, un ejemplo, Enoc. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque le traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fue traspuesto, no vio muerte, él fue arrebatado, porque le creyó a Dios. Y se tuvo gran testimonio de haber agradado a Dios. Y por esa fe Dios se lo llevó. No vio muerte. Enoc, le voy a decir, Enoc es tipo del cristiano, tipo de nosotros, los que hemos depositado nuestra fe, los que hemos creído en Jesucristo. Así como Él fue arrebatado, usted y yo y la iglesia va a ser arrebatada. Nos arraba tierra. Nosotros somos tipo de Enoc. La iglesia, el cristiano, el creyente es tipo de Enoc, porque nosotros estamos esperando el arrebatamiento. Gloria a Dios. Ya hubo otros arrebatamientos anteriormente. Hermanos, está mal en la Escritura, no. Enoc fue arrebatado, y Enoc símbolo de la iglesia de hoy en día, porque él fue arrebatado. ¿Antes de qué? Antes del diluvio. La iglesia va a ser arrebatada. ¿Antes de qué? Antes de la tribulación, cuando alaban la gloria del Señor. Aunque nos digan, Samadaya tierra, que hay predicadores que dicen que atravesaron la tribulación. Eso es una mentira. La iglesia, el cristiano, es tipo de no. Va a ser arrebatado, aleluya. La iglesia, antes del diluvio, él fue arrebatado. Nosotros, antes de la tribulación, tenemos que ser arrebatados. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y el otro que fue arrebatado, ese es el otro arrebatamiento
Elías. Amén. Que Elías significa la iglesia. ¿Por qué? Por su fe en Cristo, en Dios. Es lo mismo, ¿verdad? En otro tiempo. Pero por haberle creído a Dios. Vamos a mirar otro ejemplo. Noé, por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que vino por la fe. Dios le dijo a Noé: construye una arca, háblales del evangelio, predícales, diles que va a venir un diluvio, que se arrepientan. Noé no había visto eso, pero él tenía fe que iba a suceder eso. Y construye el arca. Y cuando está construyendo el arca, y en ese tiempo la gente, la humanidad, no le creyó, lo tiraron de a loco, aleluya. ¿Y qué pasó? Noé se acabó. Se dice por ahí que más de 120 años les predicó Noé, nadie quiso. Y como Dios miró que pasaron 120 años, le dijo a Noé: mete a los animalitos, mete a tu familia. Se cierran las puertas. El arca es símbolo de Jesucristo. Metámonos al arca. Cristo nos ha prometido un arca espiritual. Jesucristo, en Cristo tenemos la salvación y la vida eterna. Y así como Noé no lo vimos, pero lo vamos a mirar. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor, amado hermano? Esa es la nube de testigos, por mencionar algunos. Amén. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, sin saber a dónde iba, y Dios lo bendijo. Amén. Dios lo bendijo, y él no había visto. Dios no le había mostrado lo que le iba a dar. Simplemente le creyó a Dios: sal. Y él salió sin preguntarle: ¿a dónde me vas a enviar? ¿Me vas a dar de comer? Dejé a mi familia, voy a dejar a mi familia, a mi pueblo, lo que sea. Abraham simple y sencillamente obedeció y dijo: emprendió el viaje. Le creyó al Dios de los cielos. Por eso Dios le llama amigo de Dios, porque no lo cuestionó, le creyó. Y después de eso le dio un hijo que misma Sara, dice la palabra de Dios, a los 90 años o los 100 años le dijo que iba a tener un hijo y se rió. Por eso le puso Sara, porque creo que se llamaba Saraí, me parece, que quiere decir mujer de risa. Y le dijo: vas a tener un hijo. Se rió y Dios se lo dio, porque Sara también le creyó. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Esos testigos, aleluya, nosotros tenemos que tomar ejemplo de esos testigos. Es lo mismo. Si nosotros quitamos la mirada de Cristo, podemos desviarnos y podemos perdernos. Podemos desviarnos del camino de salvación y de vida eterna. Amén. Termino con esto. Mire qué fue lo que pasó con Pedro cuando estaban ahí en el mar. Cuando lo confundieron con un fantasma, el Señor Jesús. Soy yo, no temáis, por ahí dijo el Señor. ¿Y qué dijo Pedro? Ah, si eres tú, Señor, manda que yo vaya. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro lo estaba mirando porque lo confundió con un fantasma. Y se quedó tranquilo cuando le dijo: no temáis, soy yo. Y ahí le contesta Pedro y le dice: Señor, si eres tú, obviamente lo estaba mirando, manda que yo vaya. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro no empezó a: ay, me voy a hundir, me voy a morir. No, Pedro ciegamente, en el buen sentido, se baja y empieza a caminar con la mirada fija en Jesucristo, porque iba hacia él. Pero en el momento que Pedro pierde la vista, se empieza a hundir. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ya estaba cerca del Señor y le
Señor, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Si ya habías caminado un buen tramo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Porque perdió la vista en Jesucristo. Y así nosotros, cuando perdemos la vista en Cristo, podemos hundirnos, podemos perderlo. Por eso nosotros, amado hermano, tenemos que poner nuestra mirada en el Cristo de la gloria, y que no nos pase lo que Pedro, que dejó de mirar al Señor Jesús. Amén. Y no aún así, Pedro perdió de vista al Señor, se hundió. Y cuando ya estaba a punto quizás de morirse, ahogado ahí en el mar, ¿qué le dijo el Señor? Ha sido de él. Amén. ¿Qué le dijo? Hombre de poca fe. Y aún así lo sacó el Señor. ¿Cuántas veces a nosotros nos hace falta esa fe y el Señor sigue extendiendo su mano de misericordia y nos sigue ayudando para que sigamos adelante? No lo digo esto para que nos confortemos o nos justifiquemos, pero aún con poquita fe Dios extiende su mano poderosa, porque le dijo el Señor, hombre de poca fe. No le dijo que no tenía fe absoluta, le dijo, hombre de poca fe. Y ahí extendió su mano el Señor. Perder la mirada, perder el sentido, perder nuestra mente o nuestro corazón en Cristo nos puede traer fracaso. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos afrontando, nosotros tenemos que seguir mirando a Jesucristo. Den una ofrenda de palmas al Señor. Eso es, ahí se refería cuando dice en el versículo, esa gran nube de testigos. Yo le mencioné nada más 2 o 3, pero usted puede ver ahí el capítulo 11, está plasmado de personajes que depositaron su fe en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Está un Abel, está un Isaac, por mencionarle algo. Está un Jacob, está un Josué. Amén. Mirando el caso de Josué, ¿qué hizo Josué? Dios le dijo, da 7 vueltas, una diario, y luego el séptimo, da 7 vueltas. Me parece que le dijo 7 vueltas en el séptimo día. Y Josué se puso a cuestionar, se puso a preguntarle, obedeció, fue perseverante, fue constante, tuvo fe. ¿Y qué hizo? Y obedeció las instrucciones. Dios es bien celoso, Dios es bien estricto. Dios hay que hacer como Él dice en su palabra, no de que yo lo veo, yo lo pienso, es que yo lo discierno así, asado, y es que la Biblia es muy profunda, que nosotros no la alcanzamos ni siquiera tantito. Pues tenemos que tener cuidado. Pero Josué lo obedeció. ¿Y qué hizo? Cuando él obedeció y cumplió lo que Dios le había dado, se derrumbaron los muros. Que los muros, por ahí a veces significan oposición. Ya sácalo, Lina, por favor. ¿Qué significa oposición? Amén. Y si en cambio sonaron las trompetas, se derribaron los muros, se quitaron las oposiciones. Cuando usted y yo tenemos la mirada y obedecemos a Cristo, se van a derribar los muros, se van a romper las cadenas, se van a romper los lazos. Alabado sea la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está en Cristo y Cristo ya venció todo. Alabe la gloria del Señor. Aleluya.
Bueno, pues ahí le vamos a dejar. Amén.